Amparo, Contador Público Certificado, Ricardo Sepúlveda y Guinness. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.2. Derechos fundamentales, Constitución y tratados internacionales. Parte 5 de 5. Siendo consecuentes con esta reforma, con este nuevo marco constitucional, en donde se ha ampliado de una manera diametral nuestros preceptos de derechos humanos, al incorporar los tratados internacionales a nuestro orden interno, realmente lo que ha sucedido, como en otros países ya también se ha reconocido, es que nuestro texto constitucional ya no es un texto cerrado, no se cierra a sus 136 artículos y a sus transitorios, sino en realidad es un texto abierto. Por eso, algunos autores y algunos sistemas, no solamente en la doctrina, sino en la interpretación constitucional, han innovado un nuevo concepto, que es el concepto de bloque de constitucionalidad. Ese concepto significa que una constitución ya no solo es su texto, sino es precisamente su texto, más otras normas que llegan a incorporarse y a formar un conjunto de disposiciones que rigen al mismo nivel, al máximo nivel, y que son aplicables para la protección de los derechos humanos. La pregunta que surge es si en México, conforme a esta reforma, tenemos o no un nuevo bloque de constitucionalidad o no lo hemos adoptado. Esta discusión, que no es solamente teórica, porque en realidad la pregunta que nos estamos haciendo es si las normas de derechos humanos de carácter internacional sí son normas de rango constitucional o no lo son. Esa pregunta es fundamental para el modo como vayamos a interpretar nuestro nuevo marco constitucional. Desde mi punto de vista, el debate no lo puedo yo cerrar, evidentemente sigue en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito doctrinal, etcétera. Desde mi punto de vista tenemos un nuevo bloque de constitucionalidad. Basta leer el artículo 1 de la Constitución para darnos cuenta que en el modo como lo redacta el constituyente no hay ningún distingo que hacer entre una norma internacional y una norma constitucional. Este debate tuvo interesantes momentos en el proceso del órgano revisor de la Constitución, y en ellos las discusiones sobre los principios históricos, sobre los principios constitucionales, pues realmente tomaron niveles de gran seriedad, de gran altura, como por ejemplo cuando se discutía si estábamos violentando el principio de supremacía constitucional al incorporar a los derechos humanos de los tratados internacionales, o cuando se discutió si estábamos violentando el principio de nacionalismo al permitir que normas internacionales regularan nuestros ámbitos, nuestros aspectos internos, etcétera. Esas discusiones, desde un ángulo, pues eran discusiones, digamos, un tanto arcaicas, porque han sido discusiones superadas en otros países durante décadas y por supuesto mucho antes que el siglo XXI. Pero no cabe duda que en nuestro país teníamos que discutirlo. Y la conclusión a la que llegamos, y la prueba es que así está nuestro texto constitucional, es que el incorporar a los derechos humanos en los tratados internacionales no es contrario al principio de nacionalismo o al principio de supremacía constitucional, por otro lado, sino que los refuerzan. Son modos en cómo el nuevo constitucionalismo, llamémosle neoconstitucionalismo o como queramos, pero el nuevo constitucionalismo actualmente entiende el papel que tiene de ser defensor cabal de los derechos fundamentales. Ante este nuevo panorama, el juicio de amparo. El juicio de amparo, que evidentemente sufre una transformación al abrirse de esta manera al ámbito internacional de los derechos humanos. Es esta una transformación
que desnaturalice al amparo, como algunos también lo mencionaron en algún momento cuando se discutía esto. De ninguna manera. Recordemos que el amparo surge para y con el único objetivo de proteger los derechos humanos. Si hoy, debido al concepto de derechos humanos y debido a la amplitud de estos derechos en nuestra Constitución, el amparo logra protegerlos mejor, no solamente no lo hemos desnaturalizado, sino le hemos subrayado su verdadera naturaleza. Fin parte 5 de 5. Programa de formación, especialidad de SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria. Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.